Se presenta la tarea de la unidad 2, fase 3, caracterización y análisis, para el curso Sanidad Agroforestal, perteneciente a la ECAPMA de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es presentado por el grupo 19, los estudiantes Sari Melissa Molina Arbote, Lina Michelle Paz Mera, Igor Pérez Durán, Daniel Steven Uribe Astudillo y Yuri Andrea Velasco González. Veamos primero los tipos de agentes. Tenemos el caso de las plagas, las cuales son algún tipo de microorganismo que generan daños o síntomas perjudiciales en humanos, animales o plantas, que en este caso para nuestro interés es de importancia conocer cómo es el daño en plantas, ya que se están estudiando sistemas agroforestales. En este caso específico, estos daños generan afectaciones sobre la productividad, lo que conlleva pérdidas para el productor o la entidad agrícola encargada de manejar el cultivo. Tenemos otro tipo de agentes, que son agentes benéficos o agentes antagonistas, que hacen lo opuesto a lo que hacen las plantas, ya que ayudan a mejorar la salud y la productividad de las plantas, ya que nos ayudan a controlar en muchas ocasiones a estos agentes plaga, y pueden incluir organismos como los microorganismos de tipo bacterias, hongos u otros, en los cuales se establecen relaciones beneficiosas o de protección hacia las plantas. También tenemos otro tipo de agentes como son los climáticos, que básicamente son factores ambientales que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas, pudiendo ser estos efectos positivos o pudiendo ser negativos. En este caso pueden existir efectos negativos y en este caso se consideran daños por agentes climáticos o ambientales. Por la importancia que tiene el cultivo de aguacate en Colombia, se volvió a seleccionar este cultivo para continuar el desarrollo de las tareas de la asignatura Sanidad Agroforestal, continuando entonces en esta fase 3, explorando los diferentes agentes plaga y benéficos relacionados con dicho cultivo. Cordial saludo, mi nombre es Yuri Velasco y a continuación les hablaré sobre algunos hongos benéficos en el cultivo de aguacate. En esta ficha descriptiva tenemos tres hongos, pero cabe mencionar que hay muchos más hongos que brindan múltiples beneficios al cultivo de aguacate y no solo a este cultivo, sino a muchos cultivos más. Primeramente tenemos la Beauveria. Nombre científico se conoce como la Beauveria bassiana. El beneficio es que este sirve como controlador de poblaciones artrópodos, es decir, controla plagas como lo son insectos de pulgones, los ácaros, hormigas, escarabajos. Cabe mencionar que este hongo puede infectar a más de 200 especies y tener control sobre ellas. Segundo tenemos el hongo de las micorrizas. Como nombre científico se conoce como Rhizopagus irregularis. El beneficio que le brinda al cultivo de aguacate es que aumenta la capacidad de los nutrientes, brinda una protección ante ataques de bacterias y hongos a nivel radicular. Terceramente tenemos el trichoderma, como nombre científico se conoce como el trichoderma harzianum. El beneficio que brinda es que controla de forma eficaz las enfermedades, ayuda a descomponer la materia orgánica y favorece la proliferación de hongos benéficos en el suelo. Cabe mencionar que para promover la presencia de estos hongos en el cultivo de aguacate, podemos implementar prácticas como lo es el uso de compost, materia orgánica, el manejo del suelo y del agua eficiente, disminuir o quitar el uso de pesticidas y fungicidas, implementar o insertar insectos benéficos que ayudan a dispersar a estos hongos y cabe mencionar que tener un control, un monitoreo constante para así tener como un control de los ataques de plagas y enfermedades. Ahora vamos a revisar un agente benéfico de tipo insecto, en este caso es la especie Trichogramma, conocida comúnmente como avispita trichogramma. Este es un insecto muy diminuto de 0.5 milímetros, una avispita muy pequeña, que tiene un gran uso comercial, es reconocido mundialmente como uno de los mayores parasitoides de insectos plaga.
y pues ayuda mucho a lo que es el control de insectos plaga que se alimentan de follaje, como es el caso de las polillas, los lepidópteros y las moscas. Realmente tiene un gran espectro de control respecto a otros tipos de insectos y también de cultivos, y pues todo esto incluye los insectos plaga que afectan el cultivo de aguacate. Tiene, digamos, una notable presencia comercial. Digamos que comúnmente se usan las especies como el Trichogramma petizoum, el Trichogramma esidium y el Trichogramma atopovirilia. Pues digamos que el método de control consiste en la colocación de unas tirillas que ya tienen los huevos de esta avispita en campo, y estos emergen. Producto de esto pues se desarrollan las avispitas, las cuales se distribuyen en todo el cultivo, y las mismas lo que hacen es ovipositar o colocar los huevos sobre los insectos plagas, los cuales eh, emergen, y al eclosionar generan la muerte del insecto plaga. Entonces digamos que es un método muy efectivo de control biológico. Mi nombre es Lina Michelle Paz Mera y en estos momentos voy a hablarles sobre el agente benéfico que representa el colibrí dentro del cultivo del aguacate. El colibrí es el ave más pequeña de la Tierra, mide entre 5 y 25 centímetros. Su plumaje es colorido y tiene tonos brillantes. Posee hábitos migratorios, pues se trasladan de un lugar a otro cuando las condiciones climáticas no son favorables, en el lugar donde se encuentran, especialmente en invierno. Se reproducen por medio de huevos, pueden poner 2 huevos por nidada y la incubación dura entre 2 a 3 semanas. En el cultivo de aguacates, como en otro tipo de cultivos, cumplen la función de polinizar, pues se alimentan de los nutrientes que encuentran en las flores, ya que poseen una lengua muy larga que les permite ingresar hasta el corazón de la flor. Uno de los mamíferos benéficos que se tienen en las plantaciones de aguacate son los murciélagos. Estos mamíferos, dentro de su dieta alimenticia, muchas de las especies existentes se alimentan de insectos que encuentran en las diferentes plantaciones, convirtiéndose pues en un agente benéfico o en un control manual o biológico dentro de los cultivos y dentro de las plantaciones, puesto que muchos de estos insectos presentes representan múltiples plagas en las plantaciones. La micorriza es un agente biológico o un virus benéfico, el cual se aplica en las raíces de las plantas con el objetivo de que estos microorganismos se reproduzcan y se extiendan a lo largo del suelo para que las plantas tengan mayor facilidad de absorción de estos nutrientes, puesto que las plantas de aguacate en su morfología carecen de estos pelos absorbentes donde se les dificulta la absorción de estos nutrientes, que para los productores pues trae excelentes resultados, puesto que reduce en un 30% en los planes de fertilización. Como agente benéfico tenemos bacterias. En este caso tenemos las pseudomonas, que son un compendio de bacterias que protegen la raíz del árbol del aguacate contra la Roselina necatrix, que se encarga de podrir el árbol, las raíces del árbol. Entonces lo que hacen las pseudomonas es combatir este tipo de bacterias. Como insecto plaga tenemos el Compus, también conocido como vaquitas de follaje. Este es un insecto que tiene una metamorfosis completa, es decir, pasa por las fases de huevo, larva, pupa y adulto. Es precisamente en el estado adulto cuando más daño genera.
En el estado adulto se caracteriza por ser un insecto, un tipo picudo, de color blanco y con líneas longitudinales verdes, azuladas o a veces cafés, que causa daños en las hojas, flores y frutos. En estado joven del insecto es cuando más daño genera, ya que este al alimentarse del follaje genera cortes irregulares sobre las hojas, destruyendo gran parte del área foliar. También afecta órganos como ovarios, pétalos y los frutos recién formados, que ocasiona que estos caigan desde tempranas etapas de formación. En algunos casos las larvas pueden llegar a dañar las raíces, lo que genera daños más graves, ya que este tipo de heridas se convierten en vectores para que el ataque de otros agentes patógenos como son hongos, bacterias o incluso nematodos. El pájaro carpintero representa una plaga o causa algunas afectaciones dentro de las plantaciones, puesto que el pájaro carpintero es un picoteador, ¿sí?, que penetra en los troncos de los árboles para sacar insectos para su alimentación, o también picotea los árboles para formar sus nidos, anidar y crear sus crías, pues afectando gravemente la corteza de los árboles, produciendo que en diferentes sectores de la planta ésta se seque y muera. Dentro de las plantaciones de aguacate, uno de los mamíferos que causa afectaciones en estas plantaciones son las ardillas, que en algunos casos ellas provocan arañaduras en la corteza de los árboles, que son fuente infecciosa para que ingresen hongos o bacterias en las plantas y produzcan enfermedades dentro de su metabolismo. Las ardillas también causan afectaciones en los frutos cuando estos llegan a su madurez, puesto que ellas se alimentan de ellos y provocan mordaduras en las frutas. Vamos a ver otro agente fitopatógeno, que en este caso es de tipo hongo. Esta es la especie Phytophthora cinnamoni, que se conoce por su síntoma o por su daño, que en este caso es la pudrición de raíces. Esta es una enfermedad bastante grave y significativa en grandes regiones aguacateras, tanto en Colombia como a nivel mundial. Como tal, este es un hongo que afecta primero las raíces y genera necrosis o muerte del tejido en el sector de las raíces, afectando muerte de lo que son primero los pelos absorbentes y luego el resto del tejido de la raíz. Esta sintomatología va siendo gradual, como limita la absorción de agua y nutrientes por parte de la planta cada vez presenta síntomas relacionados con clorosis de las hojas, marchitez, hasta llegar al punto en que se empieza a generar ya pérdida de las hojas como tal, así como lo podemos ver en esta imagen, donde ya empieza a generarse un marchitamiento generalizado de la planta. También se empiezan a evidenciar situaciones de necrosis ya en la base del tallo, y finalmente se genera una muerte de los árboles de aguacate. Como virus que ataca el cultivo del aguacate tenemos el pergande, que es una larva que mide entre 1 a 2 milímetros de color blanquecino. De adulto mide 1 a 2 milímetros de color amarillento y posee 2 alas plumosas. Son de 3 a 5 días en el huevo, luego 8 a 10 días en larva, 15 a 20 días del ciclo total. Se alimenta del polen de las flores, incidiendo negativamente en la polinización y provocando aborto floral. Succiona el contenido celular de las hojas y frutos, provocando con sus picaduras decoloraciones y manchas en la piel. Afecta a cultivos hortícolas, herbáceos extensivos como el algodón y la alfalfa, frutales de hueso como en este caso el aguacate, cítricos y especies ornamentales.
Vamos a hablar de los agentes fitopatógenos, en especial de las bacterias, de la bacteria Ralstonia. Es una bacteria que causa una enfermedad conocida como la pudrición parda. Afecta el sistema vascular de diversas plantas, incluyendo el cultivo de aguacate, papa, tomate y plátano, bloqueando el flujo de agua y nutrientes. Los síntomas incluyen marchitez en hojas y ramas, que progresa hasta producir la muerte de la planta. La velocidad de la infección depende del clima, siendo más rápida en climas cálidos y húmedos, donde los síntomas pueden aparecer en pocos días o semanas. Bueno, a continuación les hablaré sobre los daños causados por agentes climáticos en el cultivo de aguacate. Aquí tenemos la ficha descriptiva con imagen al agente climático y los daños causados. Primeramente, como agente climático tenemos la escasez de agua. Este causa al cultivo de aguacate un estrés en las plantas, causa erosión en el suelo, una disminución en la productividad y una baja calidad en el fruto. La calidad puede ser de tipo interna y el tamaño del fruto puede ser pequeño. Segundamente, como agente climático tenemos las inundaciones y las lluvias intensas. Estas afectan negativamente a los árboles de aguacate, dado que su sistema radicular es poco profundo, tienen una escasa capacidad de absorción del agua, entonces pueden causar la pudrición de la raíz y por ende pueden estar más susceptibles a ataques de hongos patógenos como lo es la Phytophthora cinnamomum. Terceramente, tenemos los vientos fuertes y las tormentas de granizados. Dañan la producción al minimizar el cuajado y altera la calidad del fruto, provocan la caída de las ramas, las flores y los frutos. Por último, como agente climático tenemos las altas temperaturas y el estrés térmico. Inhiben la polinización, el cuajado y alteran la forma y el tamaño del aguacate. Cuando tenemos temperaturas superiores a 30 grados centígrados causan una maduración irregular y el oscurecimiento de la pulpa del aguacate por dentro. La sobremaduración del fruto se causa cuando hay temperaturas superiores a 40 grados centígrados. También el aumento de la radiación solar puede causar quemaduras al fruto y dañar algunas ramas. Como medidas de mitigación, pues para bajar estos daños causados por agentes climáticos, pues se debe implementar prácticas como la selección de variedades resistentes a los cambios, a las condiciones o cambios climáticos, tener un manejo del suelo y de agua eficiente. También es o sea, se recomienda brindar una protección con sombras o cubiertas para reducir la radiación solar y causar daños a las plantas del aguacate. Implementar también un sistema de riego inteligente y por último tener un monitoreo constante, pues para así tener como una planificación y una preparación para los cambios climáticos. Presentamos a continuación las fuentes bibliográficas consultadas relacionadas con agentes patógenos y agentes benéficos en este estudio. Muchas gracias a todos por la atención durante esta presentación.